otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Yo he hablado de la solución económica que nuestro gobierno dio a la situación, pero es indudable que esta situación económica hizo posible también todas las reformas sociales, que serían largas de enumerar. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y no tuvo que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido y que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo.
Bien, si esto sucedió en el orden social, en el orden político, que muchos nos han criticado, por primera vez la era del fraude terminó en nuestro país. Las elecciones realizadas durante nuestro gobierno fueron elecciones limpias y sanas, y ganó el que tenía que ganar de acuerdo a la inclinación popular. De la misma manera, nosotros ejercimos un gobierno con la ley, no nos salimos jamás de la ley y de la Constitución. Así fue posible terminar nuestro gobierno sin ningún cargo de conciencia como el que tienen muchos otros que han gobernado después. General, ¿de qué manera la clase trabajadora tuvo participación a nivel del poder y a qué niveles se dio? Bien, naturalmente. Nosotros, dentro de esa legislación, éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En toda la acción político-social, yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Ella fue la propulsora y la promotora, diremos así, de todo el sector social. Influyó mucho en la previsión social y en la preparación de toda la legislación de previsión social. Pero esa previsión no cubría absolutamente todos los riesgos. Fue necesario crear una institución que es normal en los países donde se rellena bien todo el aspecto de la previsión social. La previsión social, como es una ley, cubre lo legal, pero es que fuera de lo legal siempre hay una cantidad de necesidades que no las cubre nadie. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación la cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres, y de todo eso cubierto por la Fundación fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etcétera, estuviera dignamente representada la mujer argentina, con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa.